Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 54 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Daniel Granda, académico, experto en temas de seguridad, profesor en academias de guerra. Lo invitamos para analizar el momento que vive el país en tema de seguridad, un tema político también, pero quisiera empezar con la renovación que mediante los decretos 111 y 112 ha hecho el Ejecutivo con el derecho que le asiste de la cúpula militar. Por un lado se ha hablado de la oxigenación y por otro ahora el ejército ecuatoriano pasa a comandar las Fuerzas Armadas ecuatorianas luego de que ha estado la Marina al frente del comando conjunto. ¿Cómo ve estos cambios, doctor Daniel Granda? Muy buen día. Gracias, Miguel, y un saludo a la audiencia. A mí me parece que el presidente Noboa, a través del decreto 111 y 112 del día de ayer, 1 de septiembre, ha realizado el cambio de la cúpula militar. Este cambio de la cúpula militar responde a una disposición constitucional y legal. El presidente, por lo tanto, ha hecho uso de la atribución que le da el artículo 147, numeral 16 de la Constitución y de la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, el primer señalamiento que tengo que hacer es que la medida, la decisión del presidente es totalmente constitucional y legal. En segundo lugar, me parece que hay que contextualizar esta decisión el día 1 de septiembre. Y la contextualización consiste en retomar algunos acontecimientos previos. Recordemos que el presidente Noboa hace unos 1 año y 10 meses, 9 meses aproximadamente, en enero del 2024, con decreto 111 del 2024, planteó la existencia de un conflicto armado interno. Este conflicto armado interno ya dura algún tiempo, ha tenido alguna discusión con la Corte Constitucional, que en ocasiones le ha negado, pero el presidente actúa en base del contexto de la existencia de un conflicto armado interno. El conflicto armado interno le permite hacer alguna serie de medidas con las Fuerzas Armadas, la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado transnacional. Este es un hecho que hay como punto de partida que hay que tenerlo en consideración. El otro hecho importante que el presidente Noboa ha tomado es la consulta popular de abril del 2024. En la consulta popular de abril del 2024, el presidente logró reformar el artículo 158 de la Constitución, por medio del cual le entrega nuevas misiones a Fuerzas Armadas. Este es otro acontecimiento importantísimo en la institución de las Fuerzas Armadas. Es un proceso que viene dándose en toda América Latina, la expansión de misiones de Fuerzas Armadas. Y ya no solamente la integridad territorial y la soberanía, como decía el artículo 158, sino también en la colaboración con las responsabilidades de la Policía Nacional. Es decir, la posibilidad de que Fuerzas Armadas intervengan
en el control del narcotráfico, en el control del terrorismo, en el control de la minería ilegal, en el control de las cárceles y últimamente en el Ecuador, en el control de los hospitales. Esto es lo que se denomina en ciencia política y en sociología política la sustitución de una burocracia. Los militares están sirviendo como sustitutos de el más alto nivel de la burocracia en algunas instituciones de carácter civil. Este es un fenómeno que se da en todas las Fuerzas Armadas en América Latina y en el Ecuador lo hemos visto constantemente y ahora con la administración de algunos de los hospitales públicos. Yo creo que estos dos acontecimientos marcan una situación muy interesante. Los militares, bajo estado de excepción o ya en cumplimiento del nuevo artículo 158, tienen como misión y como tarea múltiples acciones, que no son las convencionales de preparar la guerra externa, sino que estas múltiples acciones los han puesto en las calles, en las plazas, en las carreteras, controlando el crimen organizado. Aquí me parece interesante anotar lo siguiente. Yo creo que el presidente Noboa tiene un muy buen asesoramiento militar. Clausewitz decía que a un triunfo militar le sigue un triunfo político. El presidente Noboa en el 2024, con la aspiración de una nueva elección y una nueva reelección para el 2025, adoptó este esquema de enfrentar a los militares con el crimen organizado. Este trabajo, esta tarea que realizaron Fuerzas Armadas durante todo el 2024 y 2025, le dio un excelente resultado político al presidente Noboa. Generó la percepción, y en realidad se dio en ciertos hechos, de un relativo triunfo de las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado. Esto hasta llegar a la captura de este alias Fito, el jefe de los choneros, lo cual obviamente era un triunfo militar. El triunfo político se dio con el triunfo en la primera vuelta electoral en febrero y en la segunda vuelta electoral. En gran parte, la explicación de ese triunfo político del presidente Noboa se debe a la percepción que tuvo gran parte de la mayoría del pueblo ecuatoriano de que el presidente Noboa estaba haciendo un muy buen trabajo, tal como se lo reconocía a los militares. Sin embargo, la situación actual es nueva. Es nueva y esta novedad ya tiene algunas características. Primero, esta captura del jefe de los choneros, de este grupo criminal transnacional, ya, que es un acontecimiento sumamente importante. Pero genera hechos también muy peligrosos, que es la sucesión del líder del crimen. El líder del crimen es como cualquier otro líder, que compiten luego que desaparece por la sucesión. Y eso es lo que está pasando en este momento. La captura y extradición a Estados Unidos lo hace desaparecer del mapa político criminal. Y por lo tanto, la lucha por la sucesión, por ese liderazgo, es lo que explica en parte el incremento de la violencia en estos últimos meses. El segundo acontecimiento del nuevo momento político es este incremento de la violencia. Evidentemente ha habido éxitos militares, pero también hay que reconocer que la violencia se incrementa, el hecho de las muertes intencionales, los secuestros y una serie de actos criminales se incrementa sobre todo en la costa ecuatoriana. Y otro acontecimiento muy importante que marca este nuevo momento
es que el presidente Noboa ha logrado en la Asamblea Nacional la aprobación de la reforma que él planteó al artículo 5 de la Constitución. Esta reforma está en manos de la Corte Constitucional para ir próximamente a la consulta popular, que se dará, de acuerdo a lo anunciado el presidente de la República, para noviembre o diciembre de este año. Pero la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el Ecuador está abierta y se da por hecho que será aprobada en la consulta popular venidera. Este acontecimiento es sumamente importante. Entonces, pone en la agenda político-militar la cooperación internacional de seguridad. En este momento, la agenda está determinada por la búsqueda de la cooperación internacional en seguridad. Incluso el presidente de la República realizó una gira internacional por Europa buscando los posibles estados cooperantes. Y ha hecho un gran trabajo en la búsqueda de esta cooperación internacional para la seguridad. Estos hechos marcan un nuevo momento político-militar. En este contexto, el presidente de la República realiza un cambio de la cúpula militar, en vísperas de la presencia que vendrá el secretario de Estado, Marco Rubio, de los Estados Unidos, con quien se reunirá el día jueves de esta semana. El presidente ha cambiado al comandante Vela, un marino, como jefe del comando conjunto, ¿ya?, por un general, Henry Delgado, un general del ejército. Este es un cambio importante en Fuerzas Armadas. Si me permite, doctor Daniel Granda, es decir, son cambios positivos los que ha hecho, más allá del derecho constitucional que le asiste al presidente para cambiar, porque en el anuncio ayer, decretos 111-112, el presidente Noboa renueva la cúpula militar cuando señala ante una nueva fase de la guerra en este conflicto armado interno. Exactamente. Es decir, yo creo para la comprensión de la ciudadanía y para la comprensión de los analistas que realizamos estudios sobre las Fuerzas Armadas y la política militar, ¿ya?, es muy importante anotar este contexto que acabo de hacer y el nuevo momento que vive el Estado ecuatoriano. En ese sentido, el cambio de un marino en la jefatura del comando conjunto para un general del ejército permite muchas cosas. Primero, la cúpula militar está conformada por 4 personas: el jefe del comando conjunto, el jefe del comando del ejército, el jefe del comando de la marina y el jefe del comando de la fuerza aérea. Estas 4 personas son las que dirigen, las responsables de las actividades, de la planificación de el estamento militar. Teniendo un general de ejército, como ahora el general Delgado, y a un general en el comando del general del ejército, como el general de división, Iván Vázquez Hurtado, sí. Un general Iván Vázquez, un excelente militar con una trayectoria extraordinaria. Evidentemente va a haber una carga, va a haber una manifestación del control territorial, más que marítimo. El marino tiene una visión de su propia especialidad, que es obviamente el mar, ¿ya? El problema que vive el Ecuador fundamentalmente es terrestre, aunque también marítimo, claro, y aéreo, por supuesto, ¿ya? Pero donde más se está enfrentando la lucha
en términos de planificación, de táctica y de operaciones, son operaciones de carácter terrestre. ¿Ya? Y ahí el ejército juega un papel fundamental. El que tengamos un jefe del comando conjunto del ejército y un comandante de la Comandancia General del Ejército a otro general muy distinguido como el general Vázquez, obviamente garantiza una serie de cosas. ¿Qué es lo que se ha dado anteriormente? Anteriormente, y así lo dijo el general Adati, que dejó la comandancia del ejército hace pocos meses atrás, es que no había o había una cierta discrepancia en coordinación. Eso no va a haber ahora. Hoy va a haber una total coordinación. Además, el general Vázquez acaba de ser el jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas, de tal manera que está completamente involucrado en todo lo que significa esta guerra interna. De tal manera que el presidente Noboa se está preparando para este nuevo momento. Es una nueva etapa, efectivamente, que busca una mejor coordinación y, sobre todo, busca que este nuevo mando militar prepare las condiciones para la instalación de la base militar extranjera en el Ecuador. Y a mí me parece que la intención del presidente Noboa es el día jueves presentarle a la nueva cúpula militar al secretario de Estado Marco Rubio y presentarle también una propuesta de un proyecto, de un programa de instalación de una base militar extranjera que será norteamericana. Ya no en el mar, sino terrestre, con mucha responsabilidad del ejército. De tal manera que me parece que esa es la intención del presidente Noboa y espera que el secretario de Estado Marco Rubio la considere y tenga el Ecuador una respuesta positiva en el sentido de instalar una base militar. Lo interesante es que este cambio de la cúpula militar responde en esta coyuntura y en este contexto a un interés nacional, al bien común del pueblo ecuatoriano, y no al objetivo de cooptar la dirigencia de las Fuerzas Armadas a un proyecto político ideológico como se hizo en el tiempo de Correa. De tal manera que hay una gran diferencia. En el tiempo de Correa se buscaba cooptar las Fuerzas Armadas como se hizo en Venezuela. Ahora se está buscando un nivel de coordinación, de eficiencia, actualizando a una coyuntura de esta guerra interna que vivimos con una cúpula militar muy coordinada y con una planificación estratégica adecuada para el momento. Es decir, por un lado, respeto a la trayectoria profesional y por otro, adecuar al momento que vive el país en medio del conflicto armado interno y la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales. Decía doctor Daniel Granda, esto se está adecuado a la acción del gobierno de respeto a la trayectoria profesional por un lado en Fuerzas Armadas y por otro a enfrentar este momento en medio del conflicto armado interno y la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales. Efectivamente, en estos 2 años, casi 2 años de conflicto armado interno, se han aprendido muchas cosas. Y las Fuerzas Armadas han aprendido muchas cosas, incluso de las prácticas de los grupos criminales. Los grupos criminales
han aprendido también que la declaratoria de estado de excepción tiene su temporalidad y su espacio. Se decretan estados de excepción en el lugar tal, en las provincias tales, por el tiempo de 60 días. Los criminales conocen esta práctica y lo que hacen es trasladarse o suspender las actividades en uno u otro lado y trasladarlas a otro. Y al momento de capturar a un jefe del crimen organizado, tienen gran capacidad para la sustitución de ese liderazgo. Todo esto también se ha aprendido en Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, es un momento distinto el que se está viviendo. Además, nosotros tenemos que aprender, y Fuerzas Armadas así lo ha hecho, de lo que está viviendo Colombia. Colombia es la matriz de muchos de los acontecimientos del crimen organizado que ocurre en el Ecuador. Muchas de las cosas del crimen organizado las hemos importado de Colombia. El crimen que acaba de ocurrir en Colombia con el precandidato Uribe, evidentemente tendrá efectos en el Ecuador. Y esas prácticas se irán repitiendo o intentando repetir en el Ecuador. Y eso es lo lamentable. Por lo tanto, también es un elemento distinto en la región. Colombia marca un elemento importante en la región. Y por lo tanto, lo que ocurre en Colombia, por efecto dominó, ocurre también en otros países y particularmente en el caso ecuatoriano. De tal manera que el momento es distinto. Y por lo tanto, la estrategia, la planificación de la estrategia política que la define el presidente de la República debe ser debidamente comprendida por el alto mando militar para convertirla en una estrategia militar. Y esta estrategia militar tiene tácticas y operaciones militares nuevas, con carácter novedoso, de tal manera que va respondiendo al comportamiento del enemigo, del criminal, del terrorista, del narcoterrorista. Aparte de esto, de estas medidas de la cúpula militar, hay que comprender que el presidente Noboa ha tenido la iniciativa de por lo menos 5 leyes de carácter económico urgente que están vinculadas también con el sector militar. Y muchas de ellas, yo creo que la Corte Constitucional debe comprender muy bien lo que el artículo 147 de la Constitución plantea, que el presidente de la República es el responsable de la conducción y de la dirección de la guerra y de la defensa nacional. Y no la Corte Constitucional, por supuesto. Y por lo tanto debe comprender y ubicar exactamente el rol de la Corte Constitucional para que no se convierta en un obstáculo de una política de defensa, una política de seguridad decretada por el presidente de la República. Creo que es un cambio muy positivo por la presencia en el alto mando militar, por la composición del mismo, poniendo de jefe del comando conjunto a un miembro del ejército ecuatoriano y obviamente en la comandancia general del ejército. Esperamos que de parte de este nuevo mando militar también haya la comprensión suficiente para responder adecuadamente al nuevo momento político militar. Y el ministro de Defensa, el papel del ministro de Defensa es muy importante, porque el Ministerio de Defensa no es el que hace las operaciones. El Ministerio de Defensa es el que controla que las Fuerzas Armadas cumplan con la misión y la estrategia política del gobierno. Ese es el papel del ministro, no de intervenir en la estrategia militar, sino de controlar políticamente, y ese es el control político en democracia, de las Fuerzas Armadas. De tal manera que a Fuerzas Armadas se le ha dado nuevas misiones, pero también se ejerce el control político sobre Fuerzas Armadas. En eso consiste el que Fuerzas Armadas sea una institución de obediencia y no de deliberación.
Ahora, ¿cuál debiera ser el papel de la Corte Constitucional a propósito de lo que usted señala en medio de este conflicto armado interno y la necesidad de contar, por ejemplo, con una ley de inteligencia que hasta el día de ayer estaban en audiencias respecto de la suspensión de algunos artículos? A mí me parece que en la Corte Constitucional los miembros de la Corte deben hacer una profunda reflexión de carácter político, militar y constitucional, por supuesto. Deben entender que en el sistema democrático, la norma constitucional le da atribuciones al presidente de la República para que dirija la defensa nacional. Y el 164 le da la atribución al presidente de la República para que termine él, vía decreto ejecutivo, un estado de excepción con la causal de crimen, de conflicto armado interno. Este es el mensaje que políticamente tiene una importancia muy grande, porque él es el responsable de la sobrevivencia del Estado, no otra persona ni otra institución. No dice con el visto bueno de la Corte Constitucional. El control constitucional, en este caso, consiste en un hecho formal. La Corte Constitucional no es una función del Estado. Las funciones del Estado, históricamente y teóricamente, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y eso debe entender la Corte Constitucional. No son una función del Estado, como para que ejerzan un equilibrio de poder. Ellos no son ningún poder del Estado. Deben entender que desde el punto histórico de la sobrevivencia de los estados, desde la Paz de Westfalia, pasando por otros documentos importantes y por la Revolución Francesa, el garante, el responsable de la sobrevivencia del Estado es el Ejecutivo, en relación con el Legislativo. Las dos funciones del Estado son las responsables de la sobrevivencia de un Estado. Así es en Estados Unidos, así es en todos los estados europeos y así es en todos los estados del mundo. La Corte Constitucional no está para aprobar o desaprobar lo que decidan estas dos funciones del Estado. Está para defender los derechos humanos, está para defender algunas normativas fundamentales de la Constitución formalmente, pero que no se constituya en un poder del Estado. Porque ni por su origen, ni por su función son garantes de la sobrevivencia del Estado. Más allá de cualquier disposición que ellos crean que no se apega a la Constitución. Creo que la madurez de la Corte Constitucional, de los miembros de la Corte Constitucional, su capacidad de comprensión teórica e histórica de lo que significa la sobrevivencia del Estado y no facilitar el que el Estado llegue a una situación de Estado fallido, ¿ya? Ellos deben tenerla muy claro. Y la Constitución no les da la atribución para eso. La Constitución les da la atribución al presidente de la República, que lo enviará para la aprobación, para un criterio de la Corte Constitucional, pero no es la Corte Constitucional la que decide el destino del Estado ecuatoriano, ni de ningún Estado en el mundo. Creo que hay que esperar mucha madurez de parte de los miembros de la Corte Constitucional y de mucha reflexión para que no se conviertan en un obstáculo en la defensa de la seguridad, de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador.
En definitiva, doctor Daniel Granda, estos cambios van a permitir seguir enfrentando con firmeza a los grupos delincuenciales organizados y el narcotráfico por el alto peso, como vemos diariamente en medio de violencia e inseguridad que vive el Ecuador? A mí me parece que por el perfil de los oficiales designados como comandantes, va a existir un momento de un cambio en la estrategia militar, aprovechando una profunda evaluación de lo que ha consistido hasta el momento el conflicto armado interno. Hay que hacer un alto, hacer una evaluación profunda en qué estamos teniendo éxito, en qué no estamos teniendo los resultados esperados. Aquí hay otra cosa muy importante. Lamentablemente, la Constitución del 2008 tiene muchos errores. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución plantea como deber fundamental del Estado, entre otras cosas, menciona esto de la seguridad integral. Y esto, lamentablemente, ha facilitado para que exista mucha confusión, incluso en Fuerzas Armadas. Pero este hecho fue deliberado. Fue deliberado en la intención del gobierno del presidente Correa de distraer la atención de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, no se le pide que defina políticas de seguridad integral. ¿Ya? A Fuerzas Armadas se le pide que gane una batalla. Para eso están los militares. A Fuerzas Armadas se le pide que gane un combate. A Fuerzas Armadas se le pide que gane la guerra. No que se preocupe de la política de salud, la política de educación, la política de trabajo. Eso no es tarea de Fuerzas Armadas. Ni están preparados para eso. A Fuerzas Armadas se le exige que gane la guerra. Ya el gobierno nacional tiene que preocuparse de la política de educación, de la política de salud, de la política de trabajo, de la política de vivienda. El gobierno, no Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hay que entender muy bien esto de seguridad integral. La seguridad integral, sí, el gobierno la debe manejar. Pero no hay que distraer a Fuerzas Armadas con políticas que no son militares. Las Fuerzas Armadas hay que exigirles que ganen la guerra. Y en este momento, el pueblo ecuatoriano, tanto en la realidad como en la percepción, cree que Fuerzas Armadas está haciendo un buen trabajo. Y el presidente está tomando a través de estas leyes que ha mandado últimamente, creando condiciones para garantizar que ese trabajo se cumpla en una situación excepcional, porque son estados de excepción. Creo que, por lo tanto, el nuevo mando militar estará en condiciones de realizar una profunda evaluación de lo que se ha logrado hasta ahora, pero también señalando algunas deficiencias que tanto desde Fuerzas Armadas como desde el Estado, como desde el gobierno nacional, son muy claras para superarlas y avanzar en la posibilidad de crear mejores condiciones de paz, de seguridad en el pueblo ecuatoriano. No es posible que los ecuatorianos tengamos miedo de ir a la costa, tengamos miedo de ir a vacaciones en la playa. No es posible. Eso hay que superarlo.
Y por lo tanto hay que recuperar no solamente territorios, hay que recuperar provincias. Hay que recuperar la provincia de Esmeraldas en términos de seguridad, la provincia de Manabí en términos de seguridad. No es posible que los ecuatorianos tengamos miedo de ir a Esmeralda, con una afectación gravísima en la economía del pueblo de Esmeralda, porque en gran parte viven del turismo. Yo tengo una gran esperanza y soy muy optimista en que el nuevo mando militar sabrá responder a la coyuntura histórica que vive el pueblo ecuatoriano. En definitiva, cambios en la línea correcta en un momento complejo que vive el país en Fuerzas Armadas. Sí, es una decisión aceptada, muy acertada del presidente de la República, en la esperanza de que el mando militar cumpla su tarea. Evidentemente, hay que entregarles los medios, hay que entregarles el presupuesto necesario y hay que manejar lo más acertadamente posible la cooperación internacional. Creo que el día jueves el presidente Noboa le presentará al secretario general de Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, toda esta propuesta de seguridad en el pueblo ecuatoriano y también la posibilidad de una base militar extranjera en el Ecuador. La tarea fundamental del nuevo mando militar será la preparación, la planificación e instalación de la base militar extranjera en el Ecuador. Esto es lo que se llama la cooperación internacional en seguridad. A propósito de lo que señala una expectativa que debe plasmarse en acuerdos y mayor ayuda de Estados Unidos al Ecuador con ocasión de la visita de Marco Rubio. El secretario de Estado Marco Rubio, evidentemente esta es una tarea que se viene trabajando. ¿Ya? Lo que conocemos al público es ya los acontecimientos casi ya dados, ¿ya? Pero se viene trabajando desde algún tiempo, desde que la Asamblea Nacional aprobó, esta nueva Asamblea aprobó la reforma del artículo 5 de la Constitución. Eso abrió la posibilidad de que se instale la base militar. Repito, el presidente Noboa incluso ha realizado giras internacionales, una diplomacia presidencial para buscar esta cooperación en seguridad. El secretario de Estado Rubio y el propio presidente Trump conocerán de estas intenciones del pueblo ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, de la instalación de la base militar. Podría haberse pensado en un momento que iba a ser en un espacio marítimo, ¿ya? Pero creo que con el nuevo mando será una base militar en el continente, en tierra, y por lo tanto eso es un tema de conversación que tendrá con el secretario de Estado Marco Rubio. Esto pudiera ser, doctor Granda, en algo similar a lo que ocurriera en el 99, cuando se firmó el convenio para el uso del FOL en la base aérea de Manta, para asuntos estrictamente de combate a los narcóticos en el país. El presidente Mahuad tuvo una gran percepción de la situación de riesgo en la región. Ya, en la región. Es verdad que en ese momento el Ecuador no tenía el nivel de violencia que tiene ahora. Pero el presidente Mahuad tuvo la gran capacidad de comprensión de la situación del narcotráfico que provenía fundamentalmente de los sembríos de Colombia, de Perú. ¿Ya? Y facilitó la instalación de esta base militar en Manta. Me parece que fue una medida acertada, dio muy buenos resultados, y precisamente porque dio buenos resultados es que Correa no la renovó en el 2009. Precisamente por eso, porque dio buenos resultados. Y el no haber renovado la base de Manta
del grupo de Fuerza Aérea norteamericano, es que se volvió permisible el Ecuador. Facilitó desde el 2008-2009 que el narcotráfico, el narcoterrorismo ingresara con mucha facilidad al Ecuador, por un lado. Y por otro lado, la política de debilitamiento de Fuerzas Armadas en forma deliberada por parte del gobierno de Correa ha facilitado y son las causas fundamentales de la situación que se vive en el Ecuador. Hay una cosa interesante, que el cambio de mando, los varios cambios de mando que tuvo el presidente Correa, fueron para lograr, como dijo uno de los ministros que está en la política activa ahora en el Ecuador, un ministro de Defensa, estos cambios tienen como objetivo disciplinar a los militares, disciplinarlos para el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que no se debe hacer. Hoy el cambio no tiene ese objetivo de cooptar a las Fuerzas Armadas a un proyecto político ideológico del gobierno. Hoy creo que el cambio está dado por un objetivo de interés nacional de combatir el crimen organizado transnacional y de lograr mejores condiciones de seguridad para el pueblo ecuatoriano. Bien, como siempre, muchas gracias la atención a la revista de Opinión Democracia, al doctor Daniel Granda. Él es académico, catedrático, experto en temas de seguridad, profesor en las academias de guerra y lo ha sido también en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Daniel, muy amable. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias al público. Muy gentil. 8:36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el presidente de la Comisión de Reforma Constitucional de la Asamblea, el asambleísta Esteban Torres, y el trámite de las reformas constitucionales por un lado y de las demandas de inconstitucionalidad de leyes en la Corte Constitucional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder.